ahora empezaremos la tercera parte de la semana 4, que tiene que ver con literatura del siglo XX y la narrativa contemporánea. A partir del siglo XX, la literatura, la forma de hacer literatura cambia, pero hoy veremos básicamente la narrativa. La narrativa se vuelve mucho más universal, ¿no? La visión del ser humano y de sus problemas se hace mucho más global. Los temas, por ende, de las novelas serán muy variados, por eso se dice que hay una temática múltiple, ¿no? Y la perspectiva del narrador y de los personajes también se hará mucho más amplia, ¿no? Todo esto se logra no solamente porque el mundo ha cambiado, porque los tiempos han cambiado, sino también porque hay una serie de innovaciones técnicas que se utilizan a partir de estos años. Uno de ellos es el punto de vista del narrador. El narrador que conocimos hasta el siglo XIX es el narrador que sabe todo en la historia, que maneja el pasado de los personajes, el presente, que puede describirnos cómo son, si son buenos o malos. Es el llamado narrador omnisciente, ¿no? El que lo sabe todo. Pero a partir del siglo XX empezarán a haber otros narradores, algunos narradores que no lo saben todo, sino una parte de la historia, el narrador parcial, o varios narradores que pueden ser, y generalmente son los personajes, ¿no? Cuando ocurre eso tenemos múltiples voces o múltiples puntos de vista. En el caso de los procedimientos narrativos, hemos visto, revisado así a grandes rasgos, algunos muy básicos. La descripción, que es la que se usa mucho en la literatura del realismo, que dijimos hace un momento, y el diálogo, ¿no? El procedimiento que usa, por ejemplo, mucho Dostoyevsky, ¿no? Clásicos procedimientos narrativos. Pero a estos se unirá uno más que es utilizado por primera vez en el año 1922, en la novela llamada Ulises, del escritor irlandés llamado James Joyce. El procedimiento narrativo que usa Joyce se llama monólogo interior, que es el libre discurrir de la conciencia. Es decir, el personaje piensa algo y nosotros como lectores accedemos a su pensamiento, no a través de un narrador, no a través de una descripción, sino empezamos a leer la manera como fluyen los pensamientos sin mayor interrupción. Para representar esa falta de interrupción, se eluden, se retiran los signos de puntuación, comas y puntos, de tal manera que no sabemos dónde comienza una frase y dónde termina. Y ahí también la complejidad del monólogo interior, utilizado por primera vez por James Joyce en la novela Ulises. Y finalmente, en los planos temporales, la narrativa supera la fórmula o la presentación de la historia cronológica, es decir, siguiendo la secuencia lógica del tiempo, y comienza a utilizar técnicas como el flashback, una técnica iniciada en principio en el cine, ¿no? Es decir, el personaje recordará algo del pasado, ¿no? Y se detiene la historia en ese momento y se va hacia el pasado a contar algo, a reflexionar algo, a darnos algún dato de tiempos anteriores. Para luego, una vez terminada esa rememoración, volver al momento en que se paró la historia, ¿no? Al presente narrativo. Y así como hay otros procedimientos para romper la cronología del tiempo, que veremos con más detalle en las siguientes semanas, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un autor checoslovaco, que es Franz Kafka, ¿no? Y que no alcanza todavía a utilizar este tipo de innovaciones técnicas, ¿no? Su contemporaneidad, el hecho o lo que hace contemporáneo, más cercano a nosotros, a Kafka, es el tipo de situaciones que presenta en sus novelas, los temas que trata, ¿no? Presenta a personajes muy modernos, muy del siglo XX, inmersos en una sociedad a veces absurda por la burocracia, absurda por las normas, absurda por un estilo de vida que cada vez lo vuelve menos humano, ¿no? Al propio ser humano. Entonces, un ejemplo clásico de este tipo de temas kafkianos es la novela del año 1915, La Metamorfosis. El autor, Franz Kafka, escribió en alemán. Aquí tenemos en las imágenes una de las primeras portadas de
La Metamorfosis, ¿no? En alemán. El género, otra vez, como esta es una novela, es el género épico. El protagonista de la novela se llama Gregorio Samsa. Gregorio Samsa es un viajante de comercio, un hombre que vende paños y constantemente cobra y lleva dinero de una oficina a otra. Pero su trabajo es tan pesado, como reflexiona el personaje al iniciar la novela, ¿no?, que no tiene tiempo ni para comer bien. Toma el primer tren de las 5 de la mañana y regresa a su casa muy entrada la noche, sobre las 9, solamente para dormir. No hay mayor vida que la del trabajo para el pobre Gregorio Samsa. Y además es el único que mantiene su familia, a sus padres y a su hermana Grete. Y mientras reflexiona, Gregorio Samsa, que ha despertado, ¿no?, de un sueño pesado, piensa que le quedan 5 o 6 años a ese mismo ritmo de trabajo solo para pagar deudas. Y se siente bastante cansado con la profesión que ha escogido. Cuando de pronto se da cuenta que no puede pararse de la cama, porque sus brazos y piernas no son más brazos y piernas, sino patas. Su espalda se ha convertido en una caparazón. Y la voz le empieza a cambiar y empiezan a salir ruidos. Observa la hora en su reloj y ve que son ya cerca de las 7 de la mañana. Ha perdido el primer tren de la mañana. Si se apresura puede llegar a alcanzar el de las 7, pero le cuesta trabajo moverse de su cama. Sus padres, que están muy extrañados porque él nunca sale tarde, le tocan la puerta. Y Gregorio trata de responder, pero le salen simplemente ruidos en lugar de voz, ¿no? Y cuando después de mucha dificultad logra lanzarse de la cama y abrir con sus patas la puerta del cuarto, los padres y la hermana que están fuera del cuarto lo ven sorprendidos y horrorizados. Ya no es Gregorio, es un enorme insecto. La primera reacción de ellos es encerrarlo, ¿no? Y los jefes de Gregorio llegarán, ¿no?, al poco tiempo para saber qué ha sido de él, ¿no?, que nunca falta, que nunca se ha enfermado en el tiempo que trabaja, ¿no? Y en el colmo del absurdo, cuando logran abrir el cuarto de Gregorio y ver al tremendo insecto, lo despiden. No se cuestionan si es o no es Gregorio Samsa, simplemente lo despiden porque así, en su nueva forma de insecto, no puede trabajar, no puede producir. Entonces no sirve para este tipo de sociedad. Gregorio queda confinado al cuarto, encerrado, ¿no? Los padres le temen, no se acercan al cuarto, la única que se acerca es su hermana, Grete, ¿no?, y se apiada de él y muestra su solidaridad llevándole comida. Es más, va a notar que su hermano Gregorio ya no come lo mismo de antes, ¿no? Ya no le gusta el pan, ya no le gusta la leche, que antes sí le gustaban, ¿no? Ahora le gusta la comida en descomposición. Y Grete le lleva comida en descomposición. Por eso se dice que Grete representa la solidaridad con el marginado, con el expoliado. Gregorio ha quedado al margen, definitivamente, está encerrado, ya no es más un ser humano. Y la única que le lleva comida es su hermana Grete, aunque ella también se va a cansar hacia el final de la obra. Los padres tienen que empezar a trabajar, el padre conseguirá un trabajo de algo así como un vigilante, la madre y la hermana comienzan a coser e incluso alquilan un cuarto de la casa y el cuarto de Gregorio se convierte en una especie de almacén, donde va todo aquello que ya no cabe en la casa, ¿no? Gregorio cada vez más sin espacio. Y nadie va a visitarlo, ni la madre ni el padre. Un día en que la hermana se olvida la puerta del cuarto de Gregorio entreabierta, Gregorio sale con el afán de observar a su mamá, que nunca lo visita y a quien él extraña mucho, ¿no? Extraña mucho a la mamá. Y se acerca hacia la madre, que al verlo se horroriza y se desmaya, ¿no? Al ver al tremendo insecto acercándose, se horroriza, se desmaya. Y en ese momento, para mala suerte de Gregorio, llega su padre del trabajo. Y al ver este escenario con la mujer desmayada y el insecto corriendo nerviosamente de un lado a otro, ¿no?, cree que Gregorio ha querido atacar a la madre y le lanza lo primero que encuentra en la mesa, que son manzanas. Un manzanazo le logra caer a Gregorio en la caparazón y le cae con tanta fuerza que se le incrusta.
Gregorio regresa todo dolorido a su cuarto y lo encierran. La manzana se ha de infectar y le va a generar con los días la muerte. Pero antes de morir, Gregorio escucha que su hermana Grete, a la que él quiere mucho, ¿no?, les está diciendo a sus padres que deben convencerse de una vez que esa cosa que está en el cuarto no es más Gregorio, que hay que deshacerse de él, que es un estorbo. Y habiendo escuchado estas trágicas palabras, Gregorio piensa lo mismo, que es un estorbo en realidad para la familia. Y al día siguiente, cuando la empleada de la casa abre el cuarto, encuentra el insecto muerto y se deshace del cadáver. Y anuncia a la familia que ha muerto Gregorio, ¿no?, que ha muerto el insecto en realidad. La familia se siente aliviada, ¿sí?, y lo que hacen es salir, pedir permiso de sus trabajos y salir para un día de paseo, ¿no? Se van de paseo porque se han deshecho, en efecto, de un individuo, de un ser en realidad, que se convierte en un estorbo para ellos. La novela es bastante breve, pero al mismo tiempo es sumamente profunda, ¿no? El tema central, como pueden observar en el libro y en la práctica, es la alienación del sujeto moderno, ¿no? ¿Pero qué es alienación? Alienación es una pérdida de sentido en este caso de lo que significa ser humano. Gregorio ha dejado de vivir, solamente trabaja. Y su trabajo es tan miserable que ni siquiera le paga lo suficiente como para poder vivir bien, solo para pagar deudas le sirve todas las horas de trabajo que tiene. Gregorio, este sujeto moderno, ha dejado de ser humano gracias al trabajo. Gracias a ese trabajo deshumanizante. Y lo que va a encontrar es básicamente la incomprensión, ¿no?, la falta de comunicación de su padre, por ejemplo, que le va a lanzar ese manzanazo fatal, de los jefes que lo van a despedir, y la única muestra de solidaridad con Grete, que al final también se cansará de Gregorio, ¿no? Entonces es una novela breve, pero lamentablemente actual, porque también presenta temas como la marginación, ¿no? Lamentablemente marginamos al que consideramos completamente distinto o ajeno a nosotros, como ocurre con Gregorio cuando lo encierran en su cuarto y no tiene más contacto con la gente.